School. Amigos, estamos de retorno esta mañana acá en su programa La Hora del Café, las 9:30 en todo el territorio boliviano, y esta mañana ya nos encontramos con nuestras invitadas porque cada primer jueves de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso de las Escuelas. Además, el acoso, ciberacoso en este caso, y la alcaldía a través de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia viene trabajando en diferentes proyectos para poder erradicar, prevenir la violencia, y esta mañana pues vamos a conocer el trabajo que viene desarrollando esta dirección. Para ello nos acompañan las licenciadas Claudia Ponce y Elvia, que forman parte del área de prevención de la Defensoría. Muy buenos días a ambas, gracias por estar esta jornada con nosotros. Licenciada Claudia, un trabajo que pues, como decía, no solo hoy, sino que realizan toda la gestión. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Y es importante comentar también lo que estamos haciendo como Defensoría, como te decíamos afuera de aire, todo el año, porque es un tema que lamentablemente debo decir, siempre hay denuncias y hay casos de acoso escolar, de violencia, y ahora cuanto más debido a la pandemia, el tema del ciberacoso, el ciberbullying y otras situaciones han surgido, ¿no?, después de esta pandemia. Así es. ¿Y en qué proyectos van trabajando, licenciada Elba? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Como Defensoría de la Niñez y Adolescencia, dando cumplimiento también al artículo 151 en el Código Niño, Adolescente, que nos habla, ¿no?, de la violencia en el ámbito educativo, y hablamos de violencia entre pares, ¿no? Tenemos muchos casos, reportes que diariamente se dan a conocer en la Defensoría, y nosotros como una respuesta trabajamos con el proyecto Semillas de Paz, ¿no? Okay. Que el proyecto Semillas de Paz tiene el objetivo de crear centros de convivencia escolar en las unidades educativas para frenar la violencia y específicamente el bullying, ¿no? Y es importante diferenciarlo, el bullying de violencia escolar, no es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de violencia escolar estamos hablando de situaciones que no están planificadas, ¿no?, situaciones ocasionales que se dan en esa relación diaria que tienen los niños. A veces están jugando fútbol, uno empuja al otro y ahí no hay una situación de pelea, pero que no era planificado y que puede pasar una vez, ¿no? Pero si hablamos de bullying, hablamos de violencia constante, planificada, intencional, que busca dañar. Entonces, para nosotros, como Defensoría, es importante que estas situaciones se denuncien, ¿no?, y que los padres estén atentos, ¿no?, a ciertos cambios en la conducta de sus niños, el hecho de que no quieran ir al colegio o que llegan a veces sin algunas pertenencias, ¿no?, como su cuaderno o algo personal, ¿no?, que esté roto, o señales de signos de violencia también en sus hijos. Entonces es importante, ¿no?, estar alertas ante esas situaciones. Exactamente. Licenciados, ustedes decían que trabajan durante todo el año. ¿Cuántas denuncias se ha presentado en la Defensoría o ha llegado con referente a este tema? Mira, el tema de las denuncias sí es importante que lo menciones, porque lamentablemente a veces no todas las situaciones de acoso escolar se denuncian. Digamos, las que nosotros tenemos registradas, porque nosotros trabajamos con 98 tipologías, y algunas sí muy relacionadas con la violencia en el sistema educativo, violencia física, violencia psicológica, y las que se denuncian o las que se llegan a conocer, digamos, no pasan siquiera de los 30, ¿no? Pero sabemos en la realidad que eso no es lo que está pasando. Wow, no hay muchas denuncias. Sí, o diría, no está pasando. Exacto. Pero no es lo real, porque sí está pasando, ¿no? Entonces, tal vez nosotros cuando vamos a trabajar el tema de prevención, les decimos a los niños, o sea, cuenten, digan, busquen a alguien de confianza que le puedan decir lo que les está pasando. Obviamente los primeros referentes tienen que ser los papás, pero a veces como papás somos los que reaccionamos y dicen, ¿por qué no me has dicho? No, y a veces los niños, por temor a esa reprimenda también, como que se callan, y a veces ellos mismos intentan solucionar situaciones que no está en sus manos solucionar, porque otra característica de los niños que sufren bullying son niños que no saben defenderse, ¿no? Entonces, por eso a veces muchos se callan,
pero es importante que los niños sepan que es algo que no debemos de callar, es algo que debemos de buscar ayuda, y si nosotros somos compañeros de alguno de esos niños que está sufriendo esa violencia, también ayudarle, apoyarle, decirle yo te acompaño, vamos a hablarle al profesor, quieres que le digamos a tus papás, ¿no? Entonces no ocultar esas situaciones, sino más bien buscar apoyo, ¿no? Para que se pueda trabajar, se pueda prevenir. Y nosotros cuando pensamos, siempre pensamos que el que sufre acoso es víctima, pero el que hace también es víctima. ¿Por qué? Porque no sabemos este niño que está teniendo este tipo de conductas, qué situaciones puede estar viviendo tal vez al interior de su familia o en otros espacios que lo está llevando a este tipo de conductas, ¿no? Entonces siempre ver en ambos niños que necesitan apoyo, ¿no? Licenciada, ¿de cómo saber que un niño está recibiendo bullying? Como decía mi compañera, hay que estar atentas a las... Generalmente los niños que sufren bullying cambian mucho su comportamiento, ¿no? Si bien antes, digamos, disfrutaban el ir al colegio, empiezan a poner ciertos pretextos, ¿no? Como que, ay, me duele mi estómago, hoy día estoy enfermo, no quiero ir. Entonces, uno tiene que poner atención a esas señales, ¿no? Decir, ¿qué está pasando? Porque si yo siempre lo veía tan feliz, lo veo tal vez un poco más aislado, un poco más temeroso de relacionarse con sus compañeros, pero como que ahora no lo está haciendo, ¿no? Entonces, nos tiene que llamar la atención esas conductas, porque algo nos está diciendo, algo está pasando, ¿no? Y a veces los niños, de tanta presión que sufren, como que explotan, ¿no? Y ahí es cuando recién, tal vez tú como papá o como mamá te das cuenta, yo no sabía lo que te estaba pasando, ¿no? ¿Por qué no me lo habías dicho antes, ¿no? Entonces sí estar atentos a las pequeñas señales, ¿no? O cosas que se pierden, porque el acoso tiene que ver incluso con violencia física indirecta, cuando yo no te daño a ti, pero sí daño tus cosas, ¿no? Tu cuaderno, tus lentes, tu trabajo, y uno dice, pero ¿por qué hizo ese niño eso? ¿No será que podríamos sospechar que algo está pasando? Entonces sí poner también atención a esas cosas, en lugar, como te decía, de decirle qué descuidado eres, por qué no cuidas bien tus cosas, por qué siempre te haces quitar. Puedan ser situaciones que nos estén llamando y mostrando que está pasando algún tipo de violencia entre pares. Exactamente, esto tanto el padre debe estar al pendiente, licenciada. Así es, para nosotros es muy importante que la familia tenga mayor comunicación, mejore su comunicación, ¿no? Con sus hijos, que tenga esos tiempos de calidad. Si bien no hay ese tiempo por el tema laboral, esos tiempos de calidad son importantes, ¿no? A la hora del almuerzo, de la cena, estar al pendiente de todas las actividades que realizan, ¿no? Con sus hijos. Para nosotros es importante, pero también cabe mencionar que el tema del ciberacoso también ha incrementado, ¿no? A raíz de la pandemia. Entonces se vienen otras situaciones que sobre todo se dan tal vez más en los adolescentes, ¿no? Situaciones donde implican aún el compartir ciertas imágenes, fotografías, ¿no? Entonces que muchas veces son usadas de manera malintencionada, que son difundidas también, ¿no? En las diferentes plataformas. Son situaciones con las que nosotros también día a día trabajamos, ¿no? Tenemos reportes, realizamos talleres de prevención, no solamente de bullying, sino de otras situaciones de violencia, ¿no? Algo que tocaba usted muy importante es el ciberacoso, y aún más en estos tiempos de pandemia, pues que nuestros estudiantes también tuvieron que migrar a las redes, en este caso a las diferentes plataformas, para poder llevar adelante sus clases. Sin embargo, pues uno puede encontrar miles de cosas en el internet, licenciada. Sí, lamentablemente, porque si bien, digamos, las redes sociales, eso les decimos a los chicos, las redes sociales no son malas, son buenas, te abren un mundo de información, pero lamentablemente, así como te abre un mundo de información, también hay gente maliciosa usando estos espacios. ¿Para qué? Para contactar niños, para contactar adolescentes. De ahí que el tema del grooming, por ejemplo, cuando un adulto contacta a un niño haciéndose pasar por alguien similar, ¿no? a él, de su edad, y la idea siempre es captarlos, ¿no? ¿Y con qué fin? Con el fin generalmente de entablar primero una amistad y luego a partir de esa amistad pedir información de ellos, llegar a pedir imágenes y luego a empezar a chantajearlos, ¿no? Y los adolescentes a veces no miden las consecuencias, digamos, de esas situaciones a las que ellos se exponen, dan información,
se contactan con estas personas, fijan encuentros, y de ahí también el tema de que tenemos adolescentes también que muchas veces tenemos que luego lamentar que los tenemos que estar buscando, el tema de trata. Son estos espacios, ¿no?, que se han abierto, que están produciendo este tipo de situaciones, y como compartía mi compañera, también el tema de las imágenes que los chicos mandan entre ellos, o a veces las chicas a su enamorado, y bueno, de ahí otro tipo de delitos, ¿no?, que también están poniendo en riesgo a nuestros adolescentes. Así que tener mucho cuidado, decir a los chicos siempre que a veces lo que a ti te causa gracia, digamos que a veces los chicos dicen, parece una broma, ¿no? Pero cuando esa broma, les decimos, cuando esa broma lastima a alguien, le daña su imagen, eso ya no es una broma, ¿no? Y cuando los adolescentes ya tienen más de 14 años, o a partir de los 14 años, ya ellos también pueden ser sancionados ante esas situaciones que llegan a ser una infracción y que después tendrá también una consecuencia, ¿no? Entonces, no jugar con el tema de estar bromeando, humillando a alguien. A veces alguien pone una imagen y el resto de los compañeros empieza a comentar y ellos piensan que es gracioso. Yo les digo, lo que a veces un momento nos causa gracia, a alguien le puede estar causando mucho dolor, y después las consecuencias son para todos. Exactamente, tanto en este caso para el acoso en las unidades educativas y por supuesto el ciberacoso, licenciada. Así es. Nosotros como Defensoría tenemos un número gratuito, que es el 814-0206, y en ese, recibimos solicitudes de talleres, ¿no?, dirigidos a la jefa del departamento. O sea, lo pueden hacer los directores, lo pueden hacer los profesores, lo pueden hacer los mismos estudiantes, ¿no?, a través de sus centros de estudiantes que ellos tienen, también los padres de familia, ¿no? Entonces, nosotros estamos prestos a recibir sus solicitudes y agendar, ¿no? Nosotros agendamos, hacemos una agenda para acudir a estos talleres de capacitación. Licenciada, ¿y qué tal los resultados con referente a estos talleres que ustedes están realizando durante toda la gestión? Nos ha tocado que en talleres a los que acudimos, al finalizar, a veces hay estudiantes que se acercan, ¿no?, a contarnos que están viviendo una situación similar u otras situaciones también, ¿no? Hemos logrado detectar situaciones de violencia sexual, de bullying, otras situaciones de violencia intrafamiliar. Entonces, que nosotros también hacemos los reportes a los grupos de atención o al servicio que corresponda. En algunos casos hemos tenido que coordinar con el SLIM, ¿no?, de acuerdo a todo lo que nosotros vamos identificando, porque al finalizar hay un resultado, ¿no? Generamos confianza con esta población cuando realizamos los talleres, y es que ahí también identificamos casos. Licenciada Claudia, ¿de qué forma se les apoya a estas víctimas? Bueno, como te comentaba, generalmente cuando atendemos una situación de acoso escolar, vamos a decir, siempre hay dos equipos, ¿no? Uno trabajando con el niño que vamos a denominar víctima, y otro con el niño o niña que sea el agresor, ¿no? Entonces, se trabaja tanto con los niños, ¿no?, dándoles apoyo psicológico, pero también con las familias, ¿no? Porque a veces, esto es lo contradictorio, los niños resuelven a veces sus conflictos mucho más rápido, y los adultos somos como más resentidos, y luego los conflictos, si bien ya se buscan también estrategias junto a la unidad educativa que tal vez pueda hacer, por ejemplo, mover a este niño o a esta niña a otro, al paralelo, ¿no?, y un poco separar para que haya el espacio para que ambos puedan recibir el apoyo adecuado, ¿no? A veces son los papás, ¿no?, que todavía por fuera, cuando se ven, se miran mal, y obviamente, ¿no?, como papá tú siempre quieres proteger y defender lo que más amas, que es tu hijo o tu hija, pero también entender que los cambios no son mágicos, ¿no? Siempre lleva un proceso, ¿no? Y a veces, como te decía, las conductas son respuesta a, ¿no? Y no dejar de lado también el tema de a qué están expuestos nuestros niños. A veces los papás les dan el celular, pero se olvidan que también es importante hacer un seguimiento. Si un niño está expuesto siempre a juegos violentos, a noticias violentas, entonces de repente ellos empiezan replicando muchas de las cosas que ven, ¿no? Y es importante que nosotros supervisemos, restringamos también el uso del celular. No está mal, ¿no? A veces les digo a los chicos, yo sé que me van a odiar por decir esto, pero lo voy a decir: derechos vienen acompañados de responsabilidad. Yo te he dado el derecho de comprarte un celular,
pero mi responsabilidad como mamá también es acompañarte en ese uso, ¿no? Porque, como te decía, las personas malintencionadas aprovechan la ingenuidad de los niños o de los adolescentes para contactarlos y ellos ni cuenta se dan y están siendo víctimas luego de situaciones que luego tenemos que lamentar. Exactamente, y se ha visto. Sí, exactamente. Entonces, sí es importante la familia involucrarse, ver qué cosas podemos mejorar. La comunicación siempre es importante. El hablar de inteligencia emocional creo que ahora es importante porque a veces ponemos mucho énfasis a cuánto te has sacado en matemáticas, cuán bien te ha ido en ciencias, pero no lo empático que eres con tu compañero, lo solidario, el respeto, son cosas que también son importantes y que también hablan de una persona inteligente, ¿no? Inteligente tiene que ver también con saber resolver conflictos de una manera pacífica, de una manera armónica. Así es, licenciada. Licenciada Elba, y para poder conmemorar esta fecha, el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en Escuelas, que se va a realizar como defensoría. Bueno, en realidad, como ya mencionaba mi compañera, durante todo el año es que nosotros trabajamos, ¿no?, en la prevención de no solamente casos de bullying, sino todo tipo de violencia, ¿no? Entonces, tenemos planificado para el 20 de noviembre una actividad grande, que seguramente también les vamos a hacer partícipes y vamos a visitarlos para darlo a conocer. Entonces estamos trabajando en ello para que también podamos contribuir, ¿no?, a frenar la violencia. Exactamente, y en este día tan especial, licenciada, ya casi finalizando con la entrevista, hacer el llamado, y como usted decía, muchas veces tenemos ese miedo, nos callamos, nos encerramos y luego pues se viene lo peor, hacer el llamado a que puedan hacer las denuncias, porque también ustedes tienen números gratuitos, hacen el seguimiento, cuentan pues con profesionales que pues ayudan a estas personas que están siendo víctimas de una u otra forma. Sí, les invitamos a todos los que nos están acompañando en este momento a que puedan contactarse con nosotros, ¿no?, a través de nuestro número gratuito. No importa si eres niño, niña, adolescente, eres mamá, eres papá, eres profesor o a veces un vecino, ¿no?, que ve situaciones. Puedes hacerlo a través del número gratuito, el 814-0206, y ahí con mucho gusto vas a recibir la orientación que tú requieras. Y si en algún momento también nos quieren invitar, solamente una cartita solicitando que nosotros podamos ir a dar un taller, y con mucho gusto lo vamos a agendar y vamos a estar trabajando juntos, a los profesores, a los papás, a quien nos haga la invitación. Y en este sentido también agradecerte a ti por abrir este espacio para hablar un tema que creo que no debería ser solamente el primer jueves del año, ¿no?, de noviembre, sino debería ser un tema en el que estamos reflexionando todo el tiempo, ¿no? Todos los días. Licenciada, hacer el llamado también a que nuestros estudiantes, nuestros pequeños, pues no puedan callarse y denunciar, contar a los padres y no callar. Me dirijo tal vez a todos esos niños, niñas y adolescentes que tal vez están viviendo alguna situación de violencia, ¿no? Decirles que nosotros como Defensoría estamos prestos a escucharlos, a recibir sus denuncias, a acudir, ¿no?, a los lugares donde ustedes están. Ya lo habíamos mencionado, el número gratuito. No se callen, tenemos un poder muy grande, cada persona tiene un poder y ustedes tienen el poder de hablar, ¿no?, de no callar y denunciar esas situaciones para frenar la violencia. Así es, muchas gracias a ambos y esperemos, como decía, que no sea solo hoy, que se pueda hablar de estos temas constantemente, porque pues ayuda mucho y de esta forma evitamos. El objetivo también es erradicar cero violencia en nuestro país y por supuesto en Cochabamba. Muchas gracias por su visita a ambas. A ti por invitarnos, por abrir este espacio. Gracias, que tengan una buena mañana. Amigos, con ello nos vamos a una pausa y enseguida retornamos.